Hola, hola chicos, vamos a hablar de los músculos y la valoración muscular específicamente de estos músculos de la masticación que están relacionados en los desórdenes temporomandibulares. Primero entonces, empezamos recordando que los músculos de la masticación son cuatro, que son el temporal, el macetero y los dos pterigoideos, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. De estos músculos de la masticación hay unos que son intraorales y otros que son extraorales. Y específicamente en esta primera parte de la valoración vamos a tener en cuenta dos extraorales. Estoy hablando del músculo temporal y del músculo macetero. Si recordamos el músculo temporal tiene una disposición de fibras que lo hace parecerse a un músculo en forma de abanico. Recuerden que este músculo está ubicado justo en la fosa temporal y pues permite la distribución de sus fibras a lo largo de esta. El otro músculo que vamos a hablar en esta primera parte es el músculo macetero. Recuerden que el músculo macetero tiene su origen en el borde inferior de el hueso cigomático y de la porción cigomática del hueso temporal. Tiene su inserción en el ángulo de la mandíbula. Y recuerden que tiene dos vientres, un vientre más superficial y un vientre más profundo. Y recuerden que también ese vientre profundo tiene sus fibras un poco más oblicuas. Recordemos entonces que pues este músculo, que es el músculo macetero, lo vamos a evaluar de acuerdo a su origen y su inserción. Entonces, empecemos dividiendo este músculo en tres porciones, ¿sí? Estas porciones las vamos a llamar así como áreas o zonas. Una zona será la zona del origen, otra será la zona del cuerpo y la zona de la inserción. También podría ser la zona superior, la intermedia y la inferior, pero entendiendo pues la distribución del músculo macetero. Y a cada una de estas zonas, que también podríamos llamarlas bandas, vamos a denominarlas o vamos a ponerles tres puntos específicos de palpación. Uno más lateral, otro intermedio y uno más anterior. Por cada una de las bandas o por cada una de las zonas vamos a tener 3 puntos de palpación. Esta palpación se debe realizar aproximadamente con 1 kilogramo de presión. Si bien es cierto, pensar en 1 kilogramo de presión es muy subjetivo porque no tenemos cómo medirlo, pero debe ser lo suficientemente fuerte para llegar a palpar el músculo y poder tener una respuesta por parte del paciente. Miremos el músculo temporal, vamos a dividirlo en 3 bandas también. Estas bandas ya serán la anterior, la media y la posterior. Y por cada una de las bandas o de las zonas vamos a distribuir también 3 puntos de palpación, de proximal a distal, 3 puntos divididos en la anterior, en la zona media y en la zona posterior. Vamos a hacer la palpación también con el mismo kilogramo de presión y tenemos que estar muy alerta para que pues identificar si hay algún punto de dolor, ya sea por el gesto del paciente o porque el paciente nos lo refiere. Si miramos esta imagen, pues un poco más gráfica, vemos el músculo temporal con sus 3 bandas en color naranja. Y aquí pues solamente tendríamos que distribuir los 3 puntos de palpación para generar, digamos que la presión sobre la zona. Es importante que sepan que esta palpación se debe hacer con el dedo 2, pero también podríamos apoyarnos entre el dedo 2 y el dedo 3 para generar mejor presión, mejor punto de apoyo. Recomiendo utilizar los 2 dedos como punto de apoyo para hacer mejor la presión. Y también es importante tener siempre el respaldo de la mano contralateral sosteniendo la cabeza del paciente para evitar que se desplace cuando ejercemos la presión. Aquí podemos ver cómo en estas imágenes estamos haciendo la banda posterior, la banda media y la banda anterior del músculo temporal, haciendo las diferentes palpaciones en los puntos específicos. Para el músculo macetero, como ya lo hemos mencionado, miren las 3 bandas desde el origen hasta el cuerpo y la inserción. Y pues de cada una de estas 3 bandas vamos a hacer la palpación,
de los 3 puntos específicos desde lateral hacia medial. Importante entonces reconocer o recordar que aquí también se hace la palpación de 1 kilogramo para este músculo y que debemos estar muy atentos de, digamos que del que nos refiera o no si hay dolor en la zona. Importante también reconocer que siempre debo tener la mano contralateral generando el apoyo o el respaldo. Otro punto para palpar es el polo lateral de la articulación temporomandibular. Recuerden, sobre todo el cóndilo, recuerden que la articulación temporomandibular se está conformada por el cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular del hueso temporal. El cóndilo específicamente está introducido, pero lo que yo sí puedo palpar es esta parte lateral que se llama el polo lateral del cóndilo. Y este polo lateral está justo anterior del trago. ¿Listo? Entonces allí yo puedo verlo, puedo palparlo un poco, mírenlo acá, justo anterior del trago, yo lo puedo palpar fácilmente. Aquí es importante tener en cuenta que esta palpación se hace con la mitad de la presión que se ejercían la valoración en los músculos anteriormente mencionados, es decir, con 0.5 kilogramos de presión. Vuelvo y les digo, es una medida subjetiva, yo lo sé, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que voy a bajar la presión con la que había palpado previamente. Luego entonces pasamos a evaluar el área submandibular y el área de la posterior de la mandíbula. También vamos a hacerlo con 0.5 kilogramos de presión. Recuerden que el ángulo inferior de la mandíbula no lo voy a tocar, yo me voy por detrás del ángulo, posterior al ángulo inferior de la mandíbula y superior a él, y me voy a ir inferior al borde de la mandíbula y anterior al ángulo de la mandíbula. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esta palpación también se hace con los dedos, pero a diferencia de las anteriores, intento introducirme hacia la parte interna de la mandíbula, generando la misma presión de 0.5 kilogramos. Miremos en esta imagen, acá puedo ver un poco mejor cómo palpo la parte posterior y cómo puedo palpar la parte submandibular, específicamente tratando de introducir el dedo un poco y manteniendo igual el control con la mano contralateral y pues también evidenciando o verificando si hay puntos de dolor en la zona. Y hay otros músculos como los músculos pterigoideo lateral y el tendón del músculo temporal que se denominan intraorales. Es importante hacer una pausa aquí y tener en cuenta que aunque estos están dentro del cuestionario de desórdenes temporomandibulares, para efectos prácticos nosotros no lo vamos a tener en cuenta, es decir, estos valores no van a ser medidos, no lo intenten hacer porque esta es una medición un poco más compleja. De hecho, requiere que el evaluador esté entrenado realmente para poder hacer estas palpaciones por la dificultad del acceso en la zona y porque es una zona que cuando presenta dolor es de verdad muy dolorosa y el paciente tiende a cerrar la boca y podría morder al evaluador. Entonces digamos que el evaluador sí debe estar muy entrenado para hacer estas mediciones, por lo tanto nosotros no lo vamos a desarrollar en el cuestionario, no lo van a marcar, pero sí quería comentárselas porque realmente es importante que lo reconozcan, que sepan que hacen parte del cuestionario, aunque no lo vayamos a hacer en el componente práctico. Bueno, muchachos, con esta información terminamos el componente muscular de valoración muscular de los desórdenes temporomandibulares. Recuerden que la idea es que ustedes vayan cumpliendo cada uno de los ítems del cuestionario, vayan llenándolo y hagan también la valoración muscular solo hasta la parte submandibular y pues lo vayan reportando para luego ir a identificar algunos tipos de diagnósticos específicos y bueno, todo este proceso lo hacen en la entrega final que nos deben hacer al profe y a mí. ¿Listo? Feliz día.